Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días. Bueno, con esta cápsula, más la primera hora del día miércoles, vamos a, no a cerrar, ¿cierto? Sino a ya dar por pasado lo que sería la historia del Tahuantinsuyo. ¿Ah? Insisto, esto lamentablemente lo vemos muy por encima, de manera muy breve, pero bueno, es lo que nos tocó en pandemia. Ojalá en el futuro pudiésemos tener otra oportunidad en algún seminario, algún electivo, de desarrollar algo más estas materias que son tan interesantes, que tienen tantas fuentes diversas, ¿cierto? Diversas, quiero decir, de diversos puntos de vista, que hay cosas en las cuales se encuentran y hay cosas en las cuales se dividen, ¿cierto? Se oponen. ¿Ya? Entonces, había quedado pendiente que definiésemos algunos conceptos, ¿cierto? Las akyas, recuerdo, los, qué sé yo, los mitimaes, los yanaconas, todo ese tipo de conceptos que quizás alguna vez usted ha escuchado por ahí en alguna clase, en alguna conversación, en algún libro, vio, qué sé yo, los yanaconas. ¿Qué son los yanaconas? Bueno, los yanaconas tienen un lugar, ¿cierto? No solamente, tienen un lugar, diría, ¿cierto? No solamente en la sociedad, sino sobre todo en la política incaica, ¿ya? No son agentes libres, como se diría, ¿cierto? En un lugar bien especial. Y esto porque, en términos administrativos, ¿ya? El Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, siempre fue un ejemplo, ¿ya? Algo que fue reconocido tempranamente por los conquistadores españoles, ¿cierto? Que llegaron al Cusco, que llegaron al Perú, reconocieron, ¿cierto? Esta solvencia, ¿cierto? Esta organización muy fina, ¿cierto? Muy avanzada del imperio, pese a que lo encontraron, ¿cierto?, en un estado ya decadente. ¿Mm? Bueno, esta clase entonces vamos a trabajar eso, ¿ya? Y vamos a hacer una especie de ejercicio, ya que yo estuve preparando hace algunos días que lo vengo preparando, en el cual vamos a leer algunos fragmentos que me parecen importantes y los vamos a comentar de algunos cronistas de esta región, del Perú, cronistas de la conquista del cierto hispana, pero que refieren a hechos que ocurrieron anteriormente. Ustedes recordarán que habíamos dicho que lo que es una escritura fonográfica, ¿cierto? Nunca se desarrolló en América, en general en América, no solamente en el Perú, sino en América, ¿ya? Pero hay algunos estudiosos, ¿cierto?, que son más osados dicen, bueno, pero los quipú son suertes de escritura jeroglífica, ¿ya? O ideográfica, ¿ya? Y ahí puede ser que sí, efectivamente se contaran historias eh, verídicas, ¿cierto? Historias del reinado del determinado Zapa Inca, ¿cierto? De las conquistas de tal otro capitán, ¿ya? Y si uno supiese leer eso, yo en verdad, como les decía, ya nadie sabe, era un saber tan técnico, la lectura del quipú, la lectura de esos jeroglíficos que se perdió al poco tiempo, ¿cierto? Se dejó de transmitir ese saber y se perdió para siempre. Entonces lo que nos quedan son estas crónicas, ¿ya? Crónicas que provienen en su gran mayoría de la pluma de algún conquistador, algún colono o algún funcionario de la corona, ¿cierto? Pero hay algunos que son, algunos de estos que, bueno, dentro de eso, ¿cierto? Hay uno importante que se llama José Polo de Ondegardo, ¿ya? Que tiene varios escritos. Él era visitador, ¿cierto? Era una especie de fiscalizador, ¿cierto? O de recaudador para el virreinato del Perú de mediados del siglo XVI, ¿ya? Y escribió varias cartas, varios informes, ¿cierto? Entonces, a lo largo o a principios del siglo XX se recopilaron
o la gran mayoría de los manuscritos que se conocían de Polo de Ondegardo. ¿Ya? Eso sería desde una perspectiva, ¿cómo decirlo?, hispana, ¿ya? No proveniente de un cura, ¿cierto? De un sacerdote, de un religioso, y muy cercana, ¿cierto?, a la realidad de la población común y corriente, que, ¿cierto?, que ocupaba el territorio del antiguo Tahuantinsuyo, ¿ya? Ese sería, como les digo, José Polo de Ondegardo, ¿ya? Después dejé al gran cronista del Perú, que es, desde la perspectiva hispana, ¿cierto? Que es Pedro Cieza de León, ¿ya? La Crónica del Perú se llama. Lo dejé afuera porque me parece que es demasiado depurado. Lo vamos a ver, a Cieza de León lo vamos a ver más adelante. Ya lo vamos a ver cuando hagamos el análisis de lo que son los encuentros, ¿cierto? Del Zapa Inca con el conquistador y del Tlatoani, ¿cierto? En México con el conquistador, con Cortés, ¿cierto? En fin, les digo, lo dejé afuera, así ese León, le dejé fuera también a José de Acosta, el jesuita, ¿ya? Que tiene un texto, digamos, una obra de dos grandes volúmenes que se llama Historia Natural de las Indias, donde hace un análisis bastante pormenorizado en general de la historia americana, ¿cierto? De lo que se conoce hasta ese entonces de América, e integra algunos elementos importantes del Perú, muchos de los elementos importantes del Perú. Sin embargo, aquellos elementos no necesariamente, ¿cierto?, se originan en Acosta, ¿ya? Hay muchas de las cosas que señala Acosta que son tomadas casi literalmente de los trabajos de Polo de Ondegardo, por ejemplo. Uno los puede comparar y va viendo, oye, mira, están diciendo más o menos lo mismo, en el mismo orden, ¿ya? Y también sacrifiqué a otro que es bien interesante. Aquí ya nos pasamos a los cronistas mestizos, ¿ya? Que es Juan Díaz de Betanzos, ¿ya? O Juan de Betanzos, también conocido, ¿cierto? Em, que escribió una suma, si no me equivoco, ese es el título de su crónica, La Suma Narrativa de los Incas, y lo dejamos afuera porque no nos vamos a concentrar en el periodo formativo de los Incas, en las lecturas, ¿ya? A quien sí escogimos, aparte de Polo Dondegardo, es a una, a una crónica que se llama, que la escribió, ¿cierto? Un personaje, o se le atribuye, ¿cierto? Un personaje que se llama Cristóbal de Molina. Hay dos Cristóbal de Molina que fueron cronistas del Perú. Uno se llama Cristóbal de Molina del Cusco y el otro Cristóbal de Molina de Santiago. ¿Ya? Este Cristóbal de Molina de Santiago, al que se le atribuye esta crónica que no tiene título, sino que lleva el título de su presunto autor, fue publicada por José Toribio Medina, ¿ya? En la colección de documentos históricos documentos inéditos para la historia de Chile, ¿ya? Que usted no sé si sabe, pero este bibliógrafo de principios del siglo XX chileno, ¿cierto? Que no solamente adquirió y completó buena parte de lo que son las colecciones de la Biblioteca Nacional y del Archivo Nacional en Santiago, sino también dentro de sus revisiones, ¿cierto? Este personaje, José Toribio Medina, publicó varios volúmenes de documentos, ¿ya? 7, 8 volúmenes que los intituló, ¿cierto? La colección de documentos inéditos para la historia de Chile, ¿ya? Son, es, ¿cómo decirlo? Explorar estos volúmenes de Medina es todo un privilegio, ¿ya? Piense que yo recuerdo cuando yo estudiaba en el pregrado. No existía, bueno, recién algunas personas estaban comenzando a tener sus propios computadores, notebook, laptop, pero no había la digitalización de documentos como hay ahora, ¿cierto? No estaba tan avanzada como está ahora. Y para leer a Medina era verdaderamente una odisea, porque había que ir o a la biblioteca de alguna
universidad específica o directamente a la Biblioteca Nacional y esperar y pedir, ¿cierto? Y no se podían escanear o copiar, sino que había que estar sentado con un cuadernito, ¿cierto? A mano y a ir anotando a pulso, ¿cierto? Todas las notas que uno encontraba, pero hoy en día no, hoy en día ya está todo digitalizado. Si usted va a Memoria Chilena, probablemente o a archive.org, seguramente ahí va a pillar los volúmenes de la colección de documentos inéditos de Medina, ¿ya? Que es de donde sacamos a esta crónica, ¿cierto? Como les digo, de Cristóbal de Molina. Y vamos a leer también un fragmento que es bien interesante porque trata lo que son las guerras entre Almagro y Pizarro en el Perú, ¿cierto? Y lo ve como una totalidad, ¿cierto? Cómo se conectan lo que serían las disputas del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Las disputas políticas del último periodo del Imperio Inca con lo que son las disputas entre los conquistadores, ¿cierto? Liderados por dos facciones eh, que eran más fuertes y más ambiciosas, que eran los de Almagro y los de Pizarro, ¿cierto? Y además hay una cosa bien interesante que a veces nosotros no, nosotros somos chilenos, ¿cierto? Y nos enseñan sospecho que la gran mayoría de acá son chilenos. A nosotros se nos enseña, ¿cierto?, que Almagro, ¿cierto?, fue el descubridor de Chile y posteriormente Valdivia fue quien conquistó, ¿cierto? El territorio que se conoce como Chile, ¿cierto? Por lo menos lo que serían los valles, la parte sur de los valles centrales, ¿cierto? El Aconcagua, el Mapocho, el Maipo, ¿cierto? Esas zonas era lo que se llamaba Chile. Bueno, resulta que es interesante porque en esa crónica es interesante leer entre líneas, ¿cierto? O leerla con calma y reflexionando esa crónica porque ahí uno se empieza a dar cuenta que más bien, ¿cierto? Tanto Almagro como Pedro Valdivia, o su progresión hacia el sur del Perú, no se proyecta sobre un país diferente, ¿ya? Sino más bien lo que están haciendo es ir a ocupar lo que sería el último confín del Tahuantinsuyo, ¿ya? Es decir, están reconociendo lo que serían las últimas fronteras del Imperio Incaico que están en la zona central de Chile, ¿cierto? Como les digo, en el Maipo. Ahí todavía se pueden encontrar varios vestigios arqueológicos, em, digamos, visibles, y yo creo que si se fomentara y se financiara con mayor firmeza e interés las excavaciones y la investigación arqueológica, se encontrarían muchísimas cosas más y estaríamos, como les he señalado yo desde el principio de este curso, redescubriendo la historia previa a la llegada de los europeos a América, ¿ya? Y por último, les decía yo que están este Cristóbal de Molina, que me parece que yo no sé muy bien si es que él es español o mestizo, ¿ya? Creo que para el caso no es tan relevante porque habla bastante fluido, ¿cierto? De ambas tradiciones. Y ya el que sería, por así decirlo, y este va a ser el último texto que vamos a tomar en consideración esta clase, en estas lecturas, que son los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Y que ahí ya estamos frente a el arquetipo del mestizo, ¿cierto? Que desciende por el lado de su madre de la más alta nobleza incaica, ¿ya? Y por el lado de su padre también tiene por ahí ascendencia de alcurnia en España, ¿ya? Y Garcilaso, entonces, este personaje nace en el Perú a mediados del siglo XVI, 1550, 1500 por ahí,
en circunstancias en que se está recién produciendo las conquistas hispana y vive hasta los 20 años en el Perú. ¿Ya? Después se traslada a España, donde vive el resto de su vida y ahí redacta los comentarios reales, que eso es una obra monumental, ¿cierto? Que es la historia de los incas, que incorpora, ¿cierto? Las lecturas que él hizo de todos estos cronistas, ¿cierto? De todos los cronistas que yo le hablé, de Ciesa de León, de Polo Ondegardo, ¿cierto? De Blas Valera, que es otro importante, pero que no encontré copia para leerla hoy. Y además, ¿cierto? Incorpora, según él mismo lo dice Garcilaso, relatos que el hermano de su madre, sí, el hermano de su madre, un tío, le habría contado, ¿cierto? De cómo se habrían desarrollado la historia de como él recordaba, ¿cierto? Que se narraba la historia de los incas, ¿cierto? Del Tahuantinsuyo, ¿ya? Eso entonces es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? No sé si fue muy enredada la explicación, ¿cierto? Pero están los cronistas y a través de los cronistas vamos a ver algunos aspectos ya no, ¿cierto? Estructurales del imperio. Para eso, insisto, ustedes pueden, o les recomiendo yo, ir directamente a John Murra, ¿ya? O si ustedes prefieren, ¿cierto? Ir directamente a las crónicas, ¿cierto? A las fuentes, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un poco de seguimiento algunos personajes, ¿ya? En general, al menos así, esta es la idea el mito, si usted quiere, que nos presenta Garcilaso, ¿cierto? Y otros más, ¿cierto? Pero Garcilaso con mayor convicción, es que los incas, ¿cierto? Esta especie de estirpe de personajes que están un peldaño más arriba que el resto de la humanidad en tanto que son hijos del sol, ¿ya? Descienden de un personaje que se llama Manco Cápac, de dos, ¿cierto? Manco Cápac y su hermana, Mama Ocllo, ¿ya? Según esto estoy exponiendo, ¿cierto? Sucintamente a Garcilaso, y quienes habrían venido desde el lago Titicaca, ¿ya? A fundar la ciudad en la cual habría a partir de la cual iba a erigirse este gran imperio en el cual se iba a adorar al sol y se iba, ¿cierto?, a gozar de todos los beneficios de aquello, ¿ya? ¿Cómo lo iban a reconocer el lugar donde tenían que fundar esa ciudad? Él iba con un báculo, ¿cierto? Con un bastón de oro y donde enterrasen, ¿cierto? Ese bastón y se hundiese, ahí iba a fundar la ciudad. Y ese lugar terminó siendo el Cusco. ¿Ya? Eso es parte de la mitología, ¿ya? En realidad no hay forma de garantizar que aquello haya sido real, ¿cierto? Obviamente uno puede empezar a tirar líneas, ¿ya? Y para esto los arqueólogos se han dedicado a estudiar eso, ¿cierto? Que, claro, probablemente decimos que los incas son, de alguna manera, ustedes recordarán en cuando hablábamos teóricamente de los horizontes, ¿cierto? Son herederos del horizonte Wari, son herederos del horizonte Tiwanaku, ¿ya? Y por lo tanto comparten algunos elementos, ¿cierto? Esta idea de los báculos, esta idea de surgir del Titicaca, ¿ya? Y también esta idea bueno, son agricultores, ¿ya? O conocen la agricultura, ¿ya? Por terraza, por lo tanto tienen una vinculación muy particular con lo que es el sol, ¿ya? Y la orientación, ¿cierto? La orientación magnética del planeta, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, es muy probable que, que una economía como la incaica, ¿cierto? Al menos en sus orígenes, tenga una vinculación directa
con Tiwanaku, ¿cierto? Además, hay otro elemento, ¿cierto? Y es que a partir de los incas, los Tzapa Inca, los emperadores, los reyes, ¿ya? Que efectivamente se supone que sí existieron, ¿ya? Y que ya, no, deja de ser mito y pasa a ser como una especie, un relato más real, ¿cierto? Lleva como nombre Viracocha, ¿ya? Viracocha. Y ustedes entonces ya saben de dónde viene Viracocha, ya lo vimos en alguna de las sesiones pasadas, ¿cierto? Y su importancia. ¿Ya? Entonces, déjenme... Bueno, la idea principal, ¿cierto? Es que con la cual vamos a empezar esta primera lectura es que los incas ya instalados en el Cusco, ya habiendo erigido parte de la ciudad del Cusco o el núcleo de lo que va a ser el Cusco, se establecen ahí durante algunas generaciones, ¿cierto? Algún periodo de tiempo, ¿ya? Y después empiezan a expandirse, ¿ya? Y empiezan a someter a su poder político, a su imperio económico y militar al resto de los reinos o de las sociedades circundantes, ¿ya? Pero al parecer eso ocurrió lentamente al principio, pero a partir del noveno Inca, ¿cierto? Se supone que el primero es el Manco Cápac que yo les hablé, ¿cierto? Después Viracocha, después ya ni me acuerdo, ¿cierto? Sinchi Roca, y ahí se me pierden, ¿cierto? Pero el noveno, y ahí ya me acuerdo porque ese ya es como considerado uno de los más importantes, ya que se llama Pachacútec o Pachacuti Inca Yupanqui, Pachacuti Inca Yupanqui, ¿ya? Em, Pachacuti significa el transformador de la tierra. ¿Ya? Pacha en quechua es tierra. ¿Ya? De hecho, ustedes habrán escuchado la Pachamama, ¿cierto? La madre tierra. ¿Ya? Pachacuti, el transformador de la tierra. Se dice, ¿cierto? Esto me apoyo en John Murra, que no solamente Pachacutic habría proyectado lo que eran las conquistas incaicas mucho más allá del Cusco, ¿cierto? Y de los valles del Chanca, que eran sus alrededores, sino que además habrían eh, ejecutado una serie de reformas, sobre todo en lo que tiene que ver con la explotación y con la relación, diríamos, de propiedad, ¿cierto? Em, de propiedad y de producción de la tierra, ¿ya? Por eso es tan importante Pachacuti, ¿ya? E incluso si ustedes em, hay un texto sobre América Latina del filósofo Walter Miñolo, ¿ya? Y Walter Miñolo, bueno, en realidad aquí uno puede, eh, eh, no hay que creerle todo lo que dice Walter Miñolo, ¿cierto? Sobre todo porque habla de diversos temas de los cuales no los maneja muy bien todos, ¿cierto? Pero él señala que en algunas poblaciones del Perú actual, o bueno, de los últimos 20 años, ¿cierto? Existe la idea del Pachacutic, ¿ah? Pero no como una persona, ¿ya? No como una persona el Pachacute, sino como la transformación de la Tierra como una especie de gran ciclo, ¿ah? De gran ciclo histórico en el cual, llegado el momento culmine, llegado el momento del colapso, ¿cierto? Qué sé yo, hay cataclismos, ¿cierto? Hay pandemias, hay una serie de cosas hay un descenso demográfico, colapsan los sistemas políticos, qué sé yo, y se pasa a una nueva forma de organización, ¿cierto? Una nueva forma de vida, ¿ya? Y ese momento de cambio en la Tierra, ¿cierto? Sería el Pachacútec. Yo en lo personal solo se lo he leído, y le insisto a Walter Miñolo, que no es ningún especialista en Perú ni en el Imperio Inca, ni mucho menos, ¿ya? Pero puede ser, digamos, o sea, tampoco lo descarto, sobre todo porque, ya lo vamos a ver cuando veamos a los mexicas, ¿cierto? A los aztecas, ellos también tenían la idea esta pero de los cambios de ciclo, ¿cierto? De los grandes ciclos, cómo cambiaban, pero eso más que responder a... em,
o más que figurarlo, ¿cierto? Como una transformación de la Tierra, lo figuraban como la muerte del Sol. ¿Ya? Es bien interesante lo que ocurre con los mexicas, ¿cierto? Y cuando llegan, lógicamente, los conquistadores españoles están en un momento en el cual los horóscopos, ¿cierto? Los calendarios, los ciclos que se representan a través de ruedas de distinto tamaño, de engranaje, están a punto de reiniciarse. Bueno, pero ahí nos pasamos a los mexicas, ¿cierto? Nos pasamos a los aztecas, ¿ya? Volvamos entonces a Pachacútec, el gran transformador, ¿cierto? Que hace una reforma agraria, lo llamaríamos así, una gran reforma agraria, y además proyecta lo que son las conquistas más allá del Cusco, más allá del Valle del Chanca, ¿ya? Dice entonces Polo de Ondegardo, ¿ya? Dice que em, dice, aunque Andahuaylas, en la provincia de Chancas, solo está a 30 leguas del Cusco, no la trajeron bajo su regla hasta el tiempo de Pachacútec, Yupanqui, Inca, quien venció a aquellos chancas. La historia de este evento nos es entregada en el informe de los Pururunas o Huacas, que se originaron y resultaron de esta batalla con los chancas en el inicio de todas las victorias incas. En el otro lado del Cusco está el camino del Collasuyo, hacia el sur. Y ahí también tienen una colección de relatos del tiempo cuando los canas y los canches, cuyo país está aún más cerca del Cusco, ¿cierto? Fueron pagados para acompañar a los incas a la guerra y no como vasallos, siguiendo a sus señores. Esto fue en la misma batalla en que Pachacútec Inca peleó contra Uscovilca, el señor de Chancas. ¿Ya? Estamos hablando de 30 leguas em, 30 leguas del Cusco, ¿cierto? Bastante cerca. ¿Mm? También se cuenta la historia de cuando se extendió su dominio a través de este camino hacia el lago de Vilcañota, el punto donde comienza el collao. Dos ríos poderosos corren desde este lago, uno va hacia el Mar del Norte y otro hacia el sur. El lago era adorado por los nativos y era visto como una imponente huaca. Pasó un intervalo de tiempo muy largo antes que los incas avanzaran más allá de este punto. Fue el sucesor de ese señor quien conquistó Chancas y empezó a avanzar más allá de este punto, y aquellas provincias no tuvieron paz hasta el tiempo de Tupac Inca, padre de Huayna Cápac. Encontramos estas guerras registradas en los registros de los incas, pero cada provincia también tuvo sus propios registros de las guerras. Entonces, si fuese necesario, em, podríamos fijar el tiempo en que cada provincia fue subyugada por los incas. Pero, sin embargo, estoy traduciendo es una traducción del inglés, entonces estoy traduciendo. Sin embargo, es suficiente comprender que estos incas primero extendieron sus conquistas por la violencia y la guerra. No había oposición general a su avance, pues cada provincia se defendía meramente su tierra sin la ayuda de alguna otra. Por lo tanto, la única dificultad encontrada por los incas en la anexión de los distritos fue alrededor del Cusco. Después, todos los pueblos conquistados se les unieron y así fueron teniendo una vasta fuerza superior y también un mayor conocimiento del arte de la guerra. Esto no significa que nunca hayan sido completamente derrotados, y a veces incluso fueron obligados a retroceder y a desistir, al menos durante un año, de la guerra, ¿ya? Decir,
Claro, es probable que desde que ya avanzan más allá de Chanca, ¿cierto? Y se alejan del Cusco, en ninguna tierra, ¿cierto? Ningún reino le pudo hacer el peso, le pudo hacer contrarrestar, ¿cierto? El avance de los incas, pero eso es en el largo plazo, ¿cierto? Igual existieron guerras, igual los incas tuvieron que retirarse, ¿ya? Ahí usted puede ver en Garcilaso todas las conquistas, por ejemplo, de los chiriguanos, ¿ya? Que bajaron y se devolvieron, ¿ya? Ahí dicen que se devolvieron por las inclemencias del clima, ¿cierto? La aspereza de la zona. Lo mismo en la región del Chachapoya, ¿cierto? En la selva, pero en la selva ya montañosa, ¿ya? Etcétera, etcétera. Lo mismo en Tomebamba, lo mismo en Quito, lo mismo, ¿cierto? Más allá de Chile, en lo que se conoce como la región de los Promaucaes, ¿ya? Bueno, esa es la idea, ¿cierto? La idea es que los incas van haciéndose unos duchos en el arte de la guerra, ¿ya? Y someten a su imperio a los pueblos que van conquistando, ¿ya? ¿De qué manera? Bueno, y esto también ustedes lo pueden ver en las crónicas o lo pueden ver en, en los análisis que se hacen, ¿cierto? De la política imperial incaica. Hay varios elementos. Bueno, primero la guerra, ¿cierto? Primero la guerra que es en un principio disuasiva, ¿ya? Vale decir, em, es mejor demostrar, ¿cierto? Fuerza que emplear la fuerza. ¿Ya? Hay casos, por ejemplo, bien interesantes. Si no me equivoco, en Cajamarca o en alguna conquista de por ahí, ¿cierto? De la zona centro-norte del Perú, en el cual el ejército de no sé cuántos miles, decenas de miles de hombres armados, ¿cierto? Iban a cruzar un río y tenían que hacerlo en barcos, o sea, en botes, en lanchas, ¿cierto? De totora. Y el Inca, sí, entonces el capitán a cargo dice, no, el ejército del Inca no puede ir atravesando de a poquititos grupos en lancha, entonces juntaron todas las lanchas, las amarraron, las apretaron en cosa de un día y construyeron un puente flotante, ¿cierto? Entonces ahí cruzó caminando el ejército en general, ¿ya? Este tipo de cosas son, bueno, Garcilaso y tantos otros siempre comparan el imperio inca con el imperio romano, ¿cierto? Siempre está esa comparación, ¿ya? La ciudad del Cusco con la ciudad de Roma, siempre está presente esa comparación, ¿ya? Bueno, decía entonces, primero se llega al lugar, ¿ah? A través de una guerra disuasiva, ¿ya? Se le ofrecen las bondades del Inca, ¿cierto? Y lo único que tiene que hacer es someter su autoridad política al Zapa Inca y abjurar, ¿cierto? Abandonar lo que son sus creencias locales y adorar al sol. ¿Ya? Esas son las cosas que se le pide a los jefes locales que están siendo conquistados por los incas. Si no se someten por esta vía de disuasión, ¿cierto? Estamos hablando que los incas tenían decenas de miles de guerreros, ¿ya? En valles qué sé yo, si un valle poblado podía tener, qué sé yo, 12.000 o 15.000 personas en esa época. Pensemos en el valle de Coquimpu, que hoy día se llama Coquimbo, ¿ah? Pensemos en el valle del Copayapu, ¿cierto? Que hoy día se llama Copiapó, ¿ya? Que no deben haber tenido más que esa población. Y esa población, 15.000, ¿cierto? 12.000, no es poca gente, ¿ya? Para la época, ¿ya? No es poca gente para esos valles, ¿ya? Entonces, si es que un valle poblado por 10.000 habitantes, mujeres, niños, adultos mayores, ¿cierto? Todos mezclados, suman 12.000, 15.000 habitantes, y llega un ejército de 10.000 militares, ¿cierto? Porque estos ya no son solo guerreros, son profesionales de la guerra, son militares, eh, rápidamente se someten, ¿cierto? Hay algunos que piensan que pueden hacerle la pelea, ¿cierto? Y dan la pelea. Casos como el rey del Chimú, ¿cierto? Casos como
bueno, en fin, de los que me acuerdo yo ahora, Chimú, ¿cierto? Pero terminan finalmente sucumbiendo, porque si no, las advertencias del Inca, ¿cierto? Es sométase por favor, y normalmente siempre llaman refuerzos. ¿Ya? Si 10.000 soldados, ¿cierto? No logran persuadir, llaman a otros 20.000 antes de enviar al combate, a la batalla a los otros. Entonces, siempre terminan triunfando los incas. Ya tienen una capacidad de movilización muy, muy potente. ¿Ya? Y muy rápida, ¿cierto? Tienen caminos, controlan puentes y además tienen mensajeros, ¿cierto? El sistema que ustedes ya conocen de los corredores, los chasques que se llaman, ¿cierto? Las crónicas españolas lo llaman los corredores, que son los mensajeros. Bueno, entonces, finalmente, ya sea por la buena o por la mala, ¿cierto? Por la disuasión o por la coerción, los incas vencen, ¿ya? Someten a las sociedades que están conquistando y a sus jefaturas, ¿ya? Y a este jefe, ¿cierto? Local, cuando acepta someterse, ¿cierto? Si ha sido muy altanero, si ha sido muy contestatario, ¿cierto? Le pueden aplicar algún tipo de castigo. Si no quieren abjurar de sus dioses, castigan también a sus dioses. Eso es interesante, yo he visto en las ruinas cerca del Cusco, en las ruinas de Pisac, hay una cámara, ¿cierto?, donde se castigaba a los dioses de los insumisos y los rebelados. ¿Ah? Eh, y una vez que se someten, ¿cierto?, se les entregan los símbolos imperiales a este jefe local que se va a convertir en un curaca, ¿ya? Es el jefe local que enfrentó a los incas o bien uno nuevo, ¿ya? Normalmente un local, ¿cierto? Si es que no hay un local, se coloca a un pariente, ¿cierto? Algún familiar de la familia imperial. Y ese símbolo imperial, ¿qué es lo que es? Ya lo vimos en la clase pasada, es el cumbi, ¿ya? O cumbí, ¿ah? Que son estos textiles de lana, de algodón y de vicuña, ¿cierto? De lana fina. Entonces al colocárselo ya se entiende que es funcionario del imperio inca y que tiene que administrar, ¿cierto? Contar que el ganado, contar los cultivos, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué otra cosa hacen los incas rápidamente? Bueno, todo lo que es ladera, todo lo que es susceptible de ser irrigado, lo irrigan y convierten a veces valles que no están trabajados, ¿cierto? A veces algunos más secos, ¿cierto? Más áridos, más inhóspitos, en verdaderos ciertos laderas o valles con terrazas donde se produce todos los productos que existían en la época en ese rincón del mundo, ¿cierto? Insisto, si es que eran quebradas, se armaban las terrazas, se armaban los andenes y se ponían a producir, ¿ya? Y si es que no, ¿cierto? Se armaban las acequias, se armaban los pozos, las contenciones, los acueductos y se comenzaba a explotar la tierra de manera agrícola, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? La población local que había seguido, ¿cierto?, hasta hace poco a su jefe o se había organizado de una determinada manera, según Garcilaso, rápidamente la población empezaba como a tomarle el valor, ¿cierto?, y a tomarle un aprecio y a reconocer la importancia de haberse sometido al Inca, puesto que le permitía, ¿cierto?, producir, ¿cierto?, en lugares donde anteriormente no se producía, ¿ya? Entonces eso también es bien importante. Y después también viene la parte, diríamos, la parte evangelizadora, la parte espiritual, religiosa de los incas, ya que empiezan eh, a formar, ¿cierto? Dentro de sus creencias, dentro de sus costumbres, a una parte a una parte de la población local y a escoger también funcionarios religiosos, ¿ya? Las ayllus. Empiezan a celebrar lo que son los Raimi, los Inti Raimi, ¿cierto? Las fiestas en honor al sol, ¿ya? Sí es muy importante, el Inti Raimi durará, perdón, el Inca, ¿cierto? El Zapa Inca estará presente en la región para el Inti Raimi y no se va a devolver al Cusco. Entonces hay cosas como bien
estandarizadas, diríamos, ¿ya? Por lo menos a partir de Pachacuti ya se empieza, y Topa Inca Yupanqui, Huayna Cápac, ¿cierto? Ya se empieza a ver, digamos, ya se establece esta especie de canon, ¿ya? Que es muy interesante reconocerlo como tal, ¿ya? Déjenme leerles otro fragmento, ¿ya? Eh, mm, 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 mm. Ya. Hay un fragmento que me interesa, que voy a leer una parte de Cristóbal de Molina y después me voy a cambiar para Garcilaso, ¿ya? Estos sí están en castellano, así que va a ser más fácil leerlo, ¿ya? Estamos en el reinado de Huayna Cápac, ¿ya? Que si no me equivoco es nieto, pero me puedo equivocar, ¿cierto? Es nieto de Pachacuti, ¿ya? Y que es uno de los más importantes, ¿cierto? Incas, ¿ya? Por sus conquistas, ¿cierto? Por su forma de gobernar, ¿ya? Además parece también que tenía como un carácter humano, bueno, el Inca siempre es divino, ¿cierto? Pero tenía características como de comprensión, de interés, ¿cierto? De acogida con la población incaica y la población conquistada que lo hacían resaltar en su personalidad, ¿ya? Y además, bueno, Huayna Cápac era el Inca al momento en que se llega al Tahuantinsuyo la noticia de los conquistadores, que los conquistadores españoles están desembarcando ya en la bahía de Tumbes, ¿cierto? En el norte del Perú, ¿ya? Entonces, dice este señor Cristóbal de Molina, este Huayna Cápac, o Huayna Cápac, ¿cierto? Tan valeroso y tan amigable de los suyos, que no solamente sustentó lo que su padre había ganado desde el Cusco hasta las provincias de Quito y los Pastos. ¿Ya? Los Pastos es la región que actualmente está en Colombia y que es frontera con Ecuador, ¿cierto? Tuvo grandes guerras en Quito y al cabo los expurgó y dio policía, por la orden que ya es dicha, e hizo gran estrago en los Guamaracones, que es en las provincias de Otávalo y Cayamor, y andando ocupado en esto, dicen los indios de Quito que quería pasar a descubrir las provincias de Popayán, y tuvo noticia que no eran parte para ello, y como era tan gran señor que tenía más de 1000 leguas de señorío, y le hicieron a aquella gente inexpugnable y los suyos acobardaban y no querían ir en aquella conquista, murió de pesar e imaginación, diciendo que cómo era posible que siendo él solo hijo del sol y solo inca, pudiese haber otro mayor señor y otras gentes más fuertes que la suya, y de tal manera que los suyos no los osaban acometer. Aquí hay una frase que me llama la atención que es dar policía, ¿cierto? Dice, tuvo grandes guerras en Quito y al cabo los expurgó y dio policía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en las crónicas, ¿ya? Los incas consideran que todo aquel que no es inca, ¿ya? O que no ha sido sometido o que no ha sido formado por los incas es un bárbaro, ¿cierto? Es un salvaje, ¿ya? Y sobre todo en las zonas más cálidas, más tropicales, ¿ya? Ya les hablé de la provincia de los Chiriguanos, pero aquí habla de Quito, ¿cierto? Habla de Popayán, habla de los Pastos y todo lo que es la zona también de la costa, los Cañarís, ¿cierto? Donde hay distintas poblaciones, son muy distintos, a veces cambian de una desembocadura a otra, de un valle a otro, no tienen las mismas culturas, no tienen la misma lengua, no tienen las mismas creencias, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no sé, el hecho que, y Garcilaso sí es muy elocuente en eso, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, que adoren a las culebras o adoren a los monos. ¿Ya? ¿Les parece a los incas que esto es una cuestión de lo más vil, de lo más bajo, ¿cierto? Que anden desnudos. No, les parece que eso no puede ser lo más terrible o que tengan algún determinado tipo de pintura facial, de pintura corporal, les parece ya ridículo, ¿cierto? Además, ¿cierto? También critican siempre el hecho que hay algunos que comen carne humana, ¿cierto? Otros que son ladrones, ¿cierto? Siempre están encontrando características en los pueblos que conquistan que los hacen dignos de una nación bárbara. ¿Ya? Y por lo tanto, este señor Cristóbal de Molina dice que este Huayna Cápac les dio policía, ¿vale? Es decir, los vistió, ¿ah? Les enseñó el culto al sol, ¿cierto? Les enseñó la lengua probablemente, les enseñó a cultivar, ¿ya? Y no meramente a recolectar o a pescar, ¿ya? Bueno, entonces este señor
Dice Huayna Cápac, ¿cierto? Dice estar asombrado porque hay solo un Inca y no hay ninguno que sea mayor que él, ¿ya? Entonces, dicen que alcanzó a tener noticia de cómo los españoles llegaron la primera vez a Tumbes, y dicen que dejó mandado a sus hijos que no se peleasen con los cristianos y otras cosas que por no ser de importancia no las pongo aquí. Al tiempo que Huayna Cápac murió en las provincias de Quito, tenía dos hijos en que tenía toda su esperanza, que el uno era Huáscar, hijo de su mujer y señora legítima, a quien venía de derecho todos los reinos y señoríos del padre, por ser hijo de hermana suya, según costumbre de estos señores del Cusco, que ellos solo se podían casar con sus hermanas para la procreación de sus hijos del Inca y de hermana de Inca. Aquellos heredaban como más propincuos y de más esclarecido linaje, y de otros indios, algunos, aunque fuesen señores, tenían a sus hermanas por mujeres o llegaban a ellas, teníanlas por malas. Ya, entonces, aquí dice que tenía dos hijos, ¿cierto? Este Cristóbal de Molina dice que Huayna Cápac tenía dos hijos, según Garcilaso tenía entre 200 y 300 hijos. ¿Ya? Pero es decir, que al Inca, al Hijo del Sol, ¿cierto? No se le podía, uno no podía levantar la vista para mirarlo, ¿cierto? Era una especie de, y por lo tanto su voluntad era ley y se cumplía a toda costa, ¿ya? Por lo tanto, el tema de las mujeres, sí, efectivamente, los incas se casaban con su hermana, ¿cierto? Para procrear el linaje imperial, el linaje real, ¿ya? A veces, y Huayna Cápac, ¿cierto? Se casó con dos de sus hermanas, porque se casó con una, esto según Garcilaso, ¿ya? Se casó con una que no le dio hijos, se casó con otra que sí le dio hijos, ¿m? Y además, por si acaso, ¿cierto? Se casó con una prima de él, ¿ya? Que también, por ser prima, ¿cierto? Tenía sangre incaica, ¿cierto? Descendiente del primer Inca, ¿ya? Y por lo tanto se podía aceptar que procreasen ahí, ¿ya? Pero además también Huayna Cápac se casó con varias de las princesas de los pueblos, ¿cierto? De los valles, de los reinos que iba conquistando, dentro de ellas en Quito, ¿cierto? Y, y el resto, bueno, se decía que tenía 200 hijos, también tenían especies de harem, ¿cierto? O de cortesanas, mujeres, entonces esto es lo más común, ¿ya? Pero en realidad no era mayor problema, ¿cierto? Desde la perspectiva de la sucesión política, puesto que se sabía que aquel que tenía que suceder al Inca era el hijo entre el Inca y su hermana, ¿ya? Y en este caso, dice acá, el uno era Huáscar, ¿cierto? Hijo de su mujer y señora legítima, ¿cierto? Que era su hermana, y no dice quién era el otro, ¿ya? No dice quién era el otro, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver, ¿ya? Aquí bueno, les dije yo, ¿cierto? Que también había tomado como mujer ilegítima, ¿cierto? O no oficial, a una princesa de Quito cuando hizo la conquista, ¿ya? Entonces dentro de esa, y aquí sigo con Garcilaso, dejamos a Molina, pasamos a Garcilaso, ¿cierto? Y aquí, entonces, Huayna Cápac, ¿cierto? Tuvo a otro hijo que es Atahualpa, ¿ya? Entonces, Atahualpa y Huáscar son hermanos solamente por el padre, ¿ya? Puesto que tienen distinta madre, ¿ya? Pero Huáscar es, por su derecho, ¿cierto? Sanguíneo, por sus procreadores, quien debiera heredar el imperio, ¿cierto? Quien debiera heredar el control y el trono del Tahuantinsuyo, ¿ya? Pero, dice Garcilaso, y aquí leo, el príncipe Huáscar, perdón, no, estoy mal. Ya, perdón. Les voy a leer entonces, les voy a leer un párrafo más o menos largo, una página casi completa, para que les quede claro y de ahí vamos a ir desglosándolo, ¿cierto? Dice, el Inca Huayna Cápac, como atrás dejamos apuntado, hubo en la hija del rey de Quito, sucesora que había de ser de aquel reino, a su hijo Atahualpa.
el cual salió de buen entendimiento y de agudo ingenio, astuto, sagaz, mañoso y cauteloso, y para la guerra belicoso y animoso, gentilhombre de cuerpo y hermoso de rostro, como lo eran comúnmente todos los incas y payas. Por estos dotes del cuerpo y del ánimo lo amó su padre tiernamente y siempre lo traía consigo. Quisiera dejarle en herencia todo su imperio, mas no pudiendo quitar el derecho al primogénito y heredero legítimo, que era Huáscar Inca, procuró, contra el fuero y estatuto de todos sus antepasados, quitarle siquiera el reino de Quito con algunos colores y apariencias de justicia y destitución. Para lo cual envió a llamar al príncipe Huáscar Inca, que estaba en el Cusco. Venido que fue, hizo una gran junta de los hijos y de muchos capitanes y curacas que consigo tenía, y en presencia de todos habló al hijo legítimo y le dijo, abre comillas, notorio es, príncipe, que conforme a la antigua costumbre que nuestro primer padre, el Inca Manco Cápac, nos dejó que guardásemos, este reino de Quito es de vuestra corona, que así se ha hecho siempre hasta ahora, que todos los reinos y provincias que se han conquistado se han vinculado y anexado a vuestro imperio y sometido a la jurisdicción y dominio de nuestra imperial ciudad del Cusco. Mas porque yo quiero mucho a vuestro hermano Atahualpa, y me pesa de verle pobre, holgaría tuviésedes por bien que de todo lo que yo he ganado para vuestra corona, se le quedase en herencia y sucesión el reino de Quito, que fue de sus abuelos maternos, y lo fuera hoy de su madre, para que pueda vivir en estado real, como lo merecen sus virtudes, que siendo tan buen hermano como lo es, y teniendo con qué, podrá serviros mejor en todo lo que le mandáredes, que no siendo pobre. Y para recompensa y satisfacción de esto poco que ahora os pido, os quedan otras muchas provincias y reinos muy largos y anchos en contorno de los vuestros, que podréis ganar, en cuya conquista os servirá vuestro hermano del soldado y capitán, y yo iré contento de este mundo cuando vaya a descansar con nuestro padre el sol. Cierra comillas. El príncipe Huáscar Inca respondió con mucha facilidad que holgaba en extremo de obedecer al Inca, su padre, en aquello y en cualquier otra cosa que fuese servido mandarle, y que si para su mayor gusto era necesario hacer dejación de otras provincias para que tuviese más que dar a su hijo Atahualpa, también lo haría, a trueque de darle contento. Con esta respuesta quedó Huayna Cápac muy satisfecho. Ordenó que Huáscar se volviese al Cusco. Trató de meter en la posesión del reino de su hijo Atahualpa, añadióle otras provincias sin las de Quito. Diole capitanes experimentados y parte de su ejército que le sirviesen y acompañasen. En suma, hizo en su favor todas las ventajas que pudo, aunque fuese en perjuicio del príncipe heredero. Húbose en todo como padre apasionado y rendido del amor de un hijo. Quiso asistir en el reino de Quito y en su comarca los años que le quedaban de vida. Tomó este acuerdo tanto por favorecer y dar calor al reinado de su hijo Atahualpa, como por sosegar y apaciguar aquellas provincias marítimas y mediterráneas nuevamente ganadas, que como gente belicosa, aunque bárbara y bestial, no se aquietaban debajo del imperio y gobierno de los incas. Por lo cual, tuvo necesidad de trasplantar muchas naciones de aquellas en otras provincias y en lugar de ellas traer otras de las quietas y pacíficas, que era el remedio que aquellos reyes tenían para asegurarse de rebeliones, como largamente dijimos cuando hablamos de los trasplantados que llaman Micmac. Punto. O Mitimaes. Discúlpeme que me haya dado la licencia de leerles esta cita tan larga, ¿ya? Pero dos cosas, ¿cierto? Hay un tema que es claro, ¿ya? Que Huayna Cápac y así de su padre, ¿cierto? Topa Inca Yupanqui, Pachacutic y de ahí para atrás, ¿cierto? Era un solo Inca y todas las tierras conquistadas, todo el imperio respondía a la administración, ¿cierto? De el Inca que estaba en el Cusco, ¿ya? De ahí nacía todo, ¿ya? Huayna Cápac parte en dos territorios el imperio, ¿ya? Al igual que Teodosio, ¿cierto? Que lo parte en dos también el Imperio Romano, Huayna Cápac parte en dos el Imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Una parte
en Cusco, ¿cierto? La otra parte en Quito. ¿Ya? Pero eh, así como lo dice Garcilaso, uno dice, no, es que el reino de Quito, ¿cierto? ¿Ah? O el territorio de Quito se lo entrega a Atahualpa porque lo quería mucho, porque le gustaba, porque era muy inteligente, porque era muy habiloso, porque lo acompañaba, porque amaba mucho a su madre, qué sé yo. Pero hay un tema también, y esto lo ven otros cronistas, ¿cierto? Que ya se hace imposible sostener la administración de un imperio desde el Cusco, ¿cierto? Cuando ya adopta estas dimensiones, ¿cierto? Es necesario dividir el imperio si quiere mantenerlo como una sola unidad que sería el Tahuantinsuyo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Ahora, em, creo que esa razón o sea, una razón no niega la otra, ya pueden estar las dos, ¿cierto? Pueden complementarse, ¿ya? Puede haber tenido Huayna Cápac una inclinación y un amor particular por su hijo Atahualpa y además también la necesidad de racionalizar la administración de este imperio que territorialmente ya sobrepasaba, como dice ahí, las 1000 leguas. Eh, Eso, ¿cierto? Lo otro que me llama la atención y que es interesante es que no solamente parte del territorio, sino que le deja parte de su ejército, ¿ya? Le deja capitanes, ¿ya? A este príncipe quiteño, Atahualpa, y eso significa amputar, si usted quiere, de parte de su fuerza al Inca que va a asumir en el Cusco, una vez que muera, ¿cierto? Una vez que desaparezca este Huayna Cápac, ¿ya? Y es bien interesante que a Quito le añadió otras provincias porque aquellas provincias eran conquistas recientes, belicosas, como dice ahí, ¿cierto? Los Cañarís, toda la zona al norte de Tumbes, ¿cierto? En la costa de Ecuador, ¿cierto? Al sur del Guayas. Y claro, entonces ese pedazo de tierra probablemente era necesario mantenerlo vigilado militarmente desde Quito y no desde el Cusco, que iba a significar un desgaste mayor, ¿cierto? Y una fragmentación mayor de las fuerzas militares del imperio, ¿ya? Eso entonces sería, creo yo, bueno, esto podemos discutir muchos puntos más, ¿cierto? Sobre todo el tema que cuando muere Huayna Cápac, ¿ah? Y aquí también hay distintas versiones. Algunos dicen no, que a Atahualpa se le no quiso, engañó, Garcilaso, ¿cierto? Garcilaso dice, Atahualpa con engaños, ¿cierto? Con embustes, pretendió, fingió someterse a su hermano Huáscar y él solamente ser un subrey, ¿cierto? Una especie de virrey sometido al imperio del Inca, pero finalmente no, y llevó su ejército al Cusco y hizo la guerra y terminó venciendo a Huáscar y terminó ocupando el trono de Cusco, ¿cierto? Colocándose la corona imperial. ¿Ya? Otros dicen que esta buena acogida de Huáscar hacia su padre, Huayna Cápac, era solamente fingida, ¿cierto? Y una vez que desaparece Huayna Cápac, lo único que quiere es ir y acabar con su hermano que le hace sombra, ¿cierto? Y es un riesgo, ¿cierto? Es una amenaza para él, para su corte, ¿ah? Y para todo el statu quo, diríamos, en el Cusco, ¿ya? Da lo mismo, y aquí nuevamente, ¿cierto? Las dos versiones puede ser que no se niegan la una a la otra, ¿cierto? Pueden complementarse. Lo cierto es que desaparece Huayna Cápac y estalla la guerra entre, bueno, algunos dicen entre Atahualpa y Huáscar, ¿ya? Yo considero que planteado así puede inducir o, o- o no es tan específico, ¿ya? Porque uno podría imaginarse que son dos hermanos, ¿cierto? Y que se están peleando por la sucesión en el trono. No, acá es el Cusco contra Quito, ¿ya? El Cusco, ¿cierto? Que es la residencia imperial, que es la gran ciudad, que es donde se enterró la vara, que es donde se forman a los incas, ¿cierto? Es donde nace la cultura, donde nace la lengua, ¿cierto? Donde nace, etcétera, 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 versus esta provincia belicosa,
¿ah? Y recientemente conquistada, barbárica, que es Quito, ¿ya? Es muy parecido, es cierto, a lo que ocurre, y la guerra ocurre en las inmediaciones de Cusco, ¿ya? Es Atahualpa quien moviliza sus fuerzas, según Garcilaso son alrededor de 40.000 hombres, ¿ya? Y que toma por sorpresa verdaderamente a Huáscar, que no alcanza a reorganizar sus fuerzas como para poder defenderse de manera efectiva, ¿ya? Entonces son los bárbaros entrando a Roma, ¿cierto? Es una situación muy parecida, ¿ya? Y además, aquí pueden ir ustedes a Cieza de León, a Pedro Cieza de León, pueden ir al mismo Garcilaso, ya van a encontrar que lo que hicieron los quiteños, ¿cierto? Las hordas, los ejércitos de Atahualpa diríamos, acciones dignas de lo que son los bárbaros conquistando los núcleos culturales. ¿Ya? Eh, a Huáscar no lo mataron, ¿cierto? A Huáscar lo cautivaron, ya lo tomaron cautivo y lo despojaron de sus vestimentas, ¿cierto? De sus signos y lo paseaban por ahí. Entonces dice una parte que había en algún sector en el Cusco habían colocado una hilera de cortesanos de Huáscar, ¿cierto? Y paseaban a Huáscar así como en cautivo, ¿cierto? Vestido de negro, decía. em, entonces, imagínense para esos pobres cortesanos y súbditos de Huáscar haber visto al Hijo del Sol, ¿cierto? A quien hasta ayer ni siquiera podían levantar la vista y solo era reverencia, tener que verlo así. Entonces muchos se postraban y a los que se postraban, ¿cierto? Los mataban, dice. Y los que no se postraban, ¿cierto? Los dejaban vivir y parece que la masacre fue tremenda, fue muy cruel, escaparon muy pocos. Todos los otros hijos de Huayna Paca, no todos, ¿cierto? Pero una mayoría de los hijos de Huayna Paca fueron perseguidos y fueron ejecutados por Atahualpa, ¿ya? Eh, Eso, po. Entonces para que lo tengan claro, ya la conclusión a la cual yo quiero llegar es que cuando llegan Cortés, nada que ver, cuando llega Almagro y Pizarro, ¿ah? al Perú, y toman cautivo a Atahualpa, ¿cierto? No es que estén, voy a ocupar un concepto spengleriano, no es que el Tahuantinsuyo sea un estado en forma, ¿ya? El Tahuantinsuyo es un estado en decadencia, ¿ya? Ya se partió por la mitad, ya se fragmentó, ya no podía ser administrado un territorio tan grande con las mismas instituciones, con la misma estructura, ¿ya? Por lo tanto, y aquí lo que yo siempre trato de decir, o la frase que a mí me gusta usar, es que los españoles llegan para darle el tiro de gracia al imperio inca y no para destruirlo. ¿Ya? Bien, parece que me alargué un poco. Nos vemos mañana entonces en clases para darle un cierre a esto y continuar con el semestre. Que les vaya bien. Un saludo. Chao, chao.